El amanecer parecía igual a todos los demás. La radio del coche silbaba perezosamente, como si estuviera dormida. Las calles estaban vacías. Solo los faros de las patrullas iluminaban la soledad de la ciudad dormida. La agente de policía Clara Duarte estaba haciendo otra ronda de rutina en el sector 7, una zona periférica con pocas llamadas, pero llena de historias ocultas en la oscuridad. Fue su tercer turno consecutivo. El cansancio le apretó los ojos y le hizo vagar por recuerdos aleatorios. Pensó en Daniel, su marido. Me pregunté si todavía estaría despierto, viendo la televisión, o si ya se había quedado dormido con el móvil en la mano. Últimamente, estaba más distante, más silencioso. Pero Clara no quería alimentar la paranoia. Quizás simplemente era que ambos estaban cansados. La rutina era siempre la misma. A las 3:17 de la mañana, la radio emitió un sonido crepitante e inusual. Clara frunció el ceño. No hubo ninguna llamada desde la base, ni comunicación desde otro vehículo. Fue algo fuera de lo común. Una interferencia. Base, aquí 712. Había un ruido extraño en la frecuencia. ¿Alguna inestabilidad?, dijo Clara llevándose la radio a la boca. Negativo, 712 en frecuencia estable. No se reportaron anormalidades, respondió la voz tranquila desde la centralita. Pero entonces vino el sonido. Un susurro suave y prolongado, como si escapara de una conversación íntima. ¿Sabes que te quiero? Clara se quedó congelada. Esa voz. Ella conocía esa voz. El tono bajo, el timbre ronco, la entonación casi perezosa. Era Daniel, tu marido. No había lugar a dudas, pero él no estaba hablando con ella. El silencio dentro del vehículo se hizo pesado. El sonido del motor parecía lejano y apagado. Clara alcanzó el volumen y lo subió. La radio silbó entonces. Más palabras. Ella está de guardia hoy. La casa es nuestra. A Clara se le revolvió el estómago. Un ligero mareo se apoderó de mí. Fue como si toda la noche se hubiera convertido en una película en cámara lenta. El olor de la tapicería del coche, el sonido de la lluvia empezando a caer sobre el parabrisas, todo parecía surrealista. Ella apagó la radio, se sentó en silencio por un rato. Sus manos todavía estaban en el volante, pero no sabía si estaba conduciendo o simplemente fingiendo estar en movimiento. Podría ser un error de transmisión, una coincidencia, una broma, pero algo dentro de ella ya lo sabía. No fue un error, fue real. Daniel estaba con otra mujer, y de alguna manera, eso se estaba filtrando en una frecuencia de radio policial. En los días siguientes, Clara actuó como si nada hubiera pasado. Rígido, concentrado, frío. Continuó patrullando, respondiendo llamadas, entregando informes, pero dentro de ella, algo ardía en silencio. Empezó a registrar los turnos. Instaló una pequeña grabadora portátil junto a la radio del coche, y noche tras noche repasaba los audios en casa, en el baño, de madrugada, con los auriculares puestos y el corazón latiendo rápido. Así lo escuchó por segunda vez Luisao. Nadie necesita saberlo. En Luisa, el nombre le perforó los oídos como un clavo. Ahora tenía un nombre, una presencia, una mujer. Ella no se enfrentó a Daniel. Aún no. Yo quería más. Quería una certeza absoluta, una prueba que no pudiera negar. Y más que eso, Clara quería entender cómo esos mensajes llegaban a la radio del coche de policía. Al fin y al cabo eso era imposible. No. Curiosidad mezclada con ira. El instinto policial se mezcló con el dolor de la esposa traicionada. Y en medio de ese abismo emocional, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Investigaría solo
sin decírselo a nadie. En la siguiente patrulla llevaría una segunda radio portátil, un escáner de frecuencia y una idea fija en la mente. Descubra hasta dónde podría llevarla ese susurro. Desde la última vez que la escuché, Clara ya no era la misma. Sus ojos, antes centrados en callejones y semáforos, ahora escaneaban el aire en busca de frecuencias invisibles. Las noches se convirtieron en algo más que patrullas. Eran cacerías susurrantes, rastreando las ondas de radio hacia donde estaba oculta la verdad. El siguiente turno llegó temprano al batallón. Ocultó su nerviosismo con una sonrisa automática e inspeccionó el vehículo como de costumbre. Pero esta vez había algo más en la guantera. Un escáner de frecuencia portátil, discreto y sensible, que ella misma había instalado en secreto. Pequeño, pero lo suficientemente potente como para captar conversaciones entre pistas regulares y canales alternativos. Un regalo que un técnico de la planta le debía, a cambio de antiguos favores. A las 2:43 de la mañana, sola en la carretera desierta, entre los barrios de la zona este, giró el dial del aparato y comenzó a escuchar. Primero, el silbido común. Luego se oyeron voces dispersas de radioaficionado. Estaba a punto de rendirme cuando la estática cambió. Un sonido distintivo cortó el aire en risa ahogada. Femenino. Entonces él, Luisa, habla más bajo. La señal podría cruzarse. Clara apretó los dedos en el volante con tanta fuerza que casi se hizo crujir los nudillos. Su respiración se aceleró. No fue un sueño ni un error. Fue real. Ahora podía escuchar claramente en Daniel y Luisa voces reales. Frases íntimas, conversaciones picantes, códigos privados, una traición que se filtró a través de las ondas de radio. ¿Pero cómo? A la mañana siguiente, después de terminar su trabajo, Clara comenzó a conectar las piezas. Daniel trabajaba en seguridad privada y tenía acceso a equipos de radio de alta frecuencia. Era posible que utilizara una radio personal para comunicarse con Luisa. Quizás un canal restringido. Pero ¿qué pasa con la fuga? ¿Por qué Clara contestaba? Incluso fue un viejo amigo, Alonso, un ex operador de radio militar, disfrazando la situación como un extraño caso de interferencia policial. Clara preguntó: ¿es posible que dos personas, con radios fuera de la red oficial, terminen cruzando señales con equipos de PM? Alonso se rascó la barbilla pensativo. Si es una frecuencia sin licencia y con mala calibración, is possible. Si estás usando radios piratas o mal configuradas, es incluso común, especialmente si están cerca del vehículo en el momento de la transmisión. Eso cayó como un rayo. Daniel podría estar transmitiendo desde algún lugar cercano a las patrullas de Clara, a propósito o por casualidad. Más tarde, al revisar el audio, notó un patrón. Los susurros solo aparecían cuando pasaba cerca de una zona montañosa, con antiguas torres de transmisión, conocidas por causar interferencias con radios antiguas. Clara conectó los puntos. Daniel utilizó la vieja casa en la montaña, heredada de su abuela, como refugio, un lugar con poco movimiento, señal de celular débil y sin cámaras de vigilancia. La misma casa que dijo que nunca visitó, el mismo donde, curiosamente, captó los mensajes más claros. Ann decidió ir allí. Él no se lo dijo a nadie. No pidió refuerzos, registros de GPS eliminados. Esperó hasta el siguiente día libre y luego continuó vestido de civil, con la radio encendida y el corazón latiendo fuerte. El camino era de tierra, rodeado de eucaliptos y silencio. Cayó la noche y la niebla empezó a levantarse. Clara salió del coche
y caminó entre los arbustos hasta que pudo ver la casa. Luces encendidas. Ella se acercó más. A través de la ventana de la cocina, vio una silueta femenina riendo mientras servía vino. En la habitación, él, Daniel, con la camisa medio abierta y la sonrisa que Clara no veía desde hacía meses. Ella retrocedió lentamente, con la sangre hirviendo en sus venas. Él no lloró. Él no. Simplemente encendió la radio y susurró al transmisor del escáner en frecuencia rastreada. La verdad no necesita garantía. Y colgó. Esa noche, algo dentro de Clara murió. Coma. Pero nació algo más. Una fuerza silenciosa, metódica y paciente. Ella sabía dónde, yo sabía cómo. Pero una nueva pregunta apareció en el aire, como un espectro. ¿Qué pasaría si los rumores no se trataran solo de trampas? ¿Y si hubiera algo más escondido en esa frecuencia prohibida? Tras el descubrimiento en la vieja casa de la montaña, Clara pasó días en silencio. Su expresión era fría, casi robótica. Pero por dentro la confusión solo crecía. Ahora, ella no era solo una mujer traicionada. Ella era una investigadora en territorio oscuro, donde los límites entre la razón y la locura comenzaban a desdibujarse. Clara intentó confrontar a Daniel. Un acercamiento casual, fingiendo inocencia. ¿Has vuelto a utilizar la radio? Sentí alguna interferencia en el último turno. Parecía sorprendido, quizá por miedo, quizá fingiendo. ¿Radio? Ni siquiera recuerdo dónde guardé el mío. ¿Por qué mentir? Ella no lo presionó aún. Aún no. Pero el reloj interno del policía contaba los segundos. Cada noche de servicio, escaneaba las frecuencias con más cuidado. Lo grabé todo. Anoté horarios, coordenadas y palabras claves. Y entonces, algo cambió. En un turno lluvioso, a las 2:19 de la mañana, Clara captó una transmisión diferente. Ya no era Daniela y Luisa tampoco. Era una tercera voz grave. Arrastrado. Casi. No deberías estar escuchando esto, Clara. Ella se quedó congelada. El escáner se le cayó de las manos y cayó al suelo del coche. El vehículo continuó avanzando, pero lo único que ella podía oír era el zumbido en sus oídos y el eco de aquella frase imposible. ¿Cómo, Ann? ¿Cómo supieron tu nombre? Intentó rastrear la fuente, pero la señal desapareció como si nunca hubiera existido. En los días siguientes, los mensajes se hicieron más frecuentes. La misma voz, sin nombre, diciendo cosas que nadie debería saber. Ya no duermes, ¿verdad? La radio te llama. Luisa no es el verdadero secreto. Ann quiere saberlo todo. Pero, ¿estás listo? Clara empezó a desconfiar de sí misma. El rostro en el espejo parecía más pálido. Las ojeras son más profundas. Empezó a tener pequeños desmayos. En uno de ellos, se despertó parada frente a la torre de transmisión del sector 7. Sin saber cómo llegó allí, volvió a buscar a Alonso. Si alguien puede acceder a información personal vía radio, ¿es eso posible?, preguntó con la voz quebrada. Él la miró con preocupación. Clara, no sin una conexión directa a menos que alguien esté usando tecnología digital para interceptar tus audios, o algo más avanzado, y si fuera algo que no es solo tecnología. Alonso no respondió, pero algo en sus ojos decía: él también había oído cosas. Esa noche, Clara soñó con estática, un zumbido constante, y en medio, una mujer, no Luisa, de pelo largo y piel gris, susurra: sigue la frecuencia hasta el final. Al despertar,
Clara notó algo aún más extraño. Su escáner estaba encendido y hubo una nueva grabación. En ella, la misma voz metálica decía: en la casa, en las montañas, guarda más que los secretos de un amante. Llevada por un impulso irracional o una fuerza ajeno a ella, Clara regresó a la casa en las montañas. La noche siguiente, todo parecía vacío, pero algo era diferente. La antena del techo, ahora, era más grande y más elaborada. Al entrar, encontró cajas de equipos de radio apiladas en alto, algunas con etiquetas que decían Propiedad Militar Confidential. En el sótano de la casa había un pequeño estudio improvisado, con monitores, cables, transmisores y fotografías de ella. Muchas imágenes de patrullas. Desde tu casa, de Clara durmiendo. Y allí, en la esquina, una vieja radio de válvulas, girando lentamente. Sin electricidad y aún así, chirriando. Susurran: abriste la frecuencia equivocada, Clara. Y en ese momento, el dispositivo explotó con un grito agudo. Clara cayó de rodillas, tapándose los oídos, mientras la habitación parecía girar. Cuando todo se detuvo, escuchó su propia voz, grabado en tono desesperado en sed. La verdad, pero no sé si podré salir de ella. Clara ahora lo sabía. A la radio, no solo transmitía voces, hacía eco de pensamientos, miedos, verdades ocultas. Y alguien, o algo, estaba escuchando del otro lado, manipulando frecuencias, invadiendo mentes y usando secretos como entrada. ¿Pero por qué y hasta dónde llegó esto? Clara salió tambaleándose de la casa de la montaña, con los oídos todavía zumbando con el eco del grito. El aire se sentía más denso, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto. Una barrera mental, tal vez. Algo que le impidió ver más allá de la superficie de lo que había escuchado durante tanto tiempo. Pero ahora, ella lo vio todo. De nuevo en el coche, salió a toda velocidad sin rumbo fijo. El camino serpenteaba entre los árboles como un corredor de sombras. En el tablero, el escáner estaba encendido, haciendo clics, ruidos y voces sueltas. Sí. En medio de la ruidosa confusión, algo llamó su atención. Experimento frecuencia 513 phase 3 iniciada. El sujeto muestra un alto grado de resonancia psíquica. Ella se atragantó con su propia respiración al sujeto. Experimento A. No se trataba solo de Daniel, ni siquiera sobre Luisa, ni siquiera sobre la traición. Se trataba de ella. Clara había sido vigilada, han preferido, han probado en la radio. A la frecuencia era solo el canal. El verdadero transmisor era su mente. En el cuartel general del batallón, Clara revisó archivos viejos. Utilizaste accesos que no debías tener. Encontró un dossier olvidado. Proyecto Eco. Investigación sobre la sensibilidad psíquica a la transmisión de datos subliminales vía radio de onda corta. Documento confidencial. Firmado por un hombre que reconoció Dr. Álvaro Tavares, ex jefe de la División de Tecnología Militar. Y, curiosamente, el suegro de Daniel. Fue como si de repente todo encajara. Daniel no era solo el infiel, fue el vínculo entre Clara y un experimento psicológico. La conoció a través de su suegro, se casó con ella y se ganó su confianza. Y, al parecer, la introdujo sutilmente a un mundo de control mental a través de ondas de radio. La Luisa de la historia quizás ni siquiera existía. Oh,
era part del teatro, una distracción, un elemento emocional para inducir a Clara al estado ideal de sensibilidad. Pero ¿por qué ella? ¿Por qué un policía común y corriente? Fue entonces cuando recordó algo de su infancia. Clara creció cerca de una torre de radio fuera de servicio. Siempre tuvo una intuición muy desarrollada, como decía su madre. Sabía que cuando el teléfono iba a sonar, soñaba con cosas que sucederían después. Ella siempre tuvo un oído atento para las frecuencias invisibles. De vuelta al vehículo, Clara giró el dial de la radio hasta llegar a la frecuencia 513, a la misma del experimento. Y allí escuchó a Clara, an felicidades, has llegado al nivel final. Ahora, eligen, apaga la radio y olvídate de todo. Oh, sintoniza y descubre quién eres. Realmente la radio sonó. Un botón parpadeaba en rojo. Ella respiró profundamente. Sentí un sudor frío corriendo por mi espalda, pero también una extraña sensación de curiosidad. No era miedo, fue como si toda su vida lo hubiera conducido a ese momento. Clara presionó el botón. En el instante en que se abrió la frecuencia final, el mundo a su alrededor desapareció. No en humo ni en explosión, sino como si se borrara capa por capa. Se encontró en una habitación blanca, sin hogar, sin suelo, solo ondas, sonidos, voces, y en el centro, ella misma. Una versión de ella, con uniforme blanco, ojos tranquilos. La voz que provenía de la otra Clara era serena. Ya estás despierto. La radio era solo el primer canal. La siguiente fase es interna. El sonido en eres tú. Luego todo desapareció. Clara se despertó en el asiento del coche. El reloj marcaba las 2:43 alto M, exactamente la misma hora que cuando escuchó a Daniel por primera vez. La lluvia caía levemente sobre el parabrisas. La radio estaba apagada, pero ella escuchó todo, incluso en silencio. Ya no necesitaba el escáner, las frecuencias estaban dentro de ella. En el centro nadie mencionó la noche anterior. Daniel había solicitado un traslado. Luisa había desaparecido. El nombre de Álvaro Tavares fue eliminado de los registros públicos. La única pista fue un trozo de papel garabateado que quedó en el bolsillo del abrigo de Clara. Te pasaste de la raya. Ahora escucha lo que nadie más puede hacer. Ella sonrió levemente. Esa noche, mientras patrullaba, un nuevo sonido surgió en su mente. No de la radio, sino directamente de la cabeza. Castle 2. Sujeto en Teniente Bruno. Inicio del seguimiento. Las 2:50. Clara encendió el gyroflex, pisó el acelerador y murmuró para sí misma. Veamos quién más está escuchando cosas. Y así termina Susurros en la radio, una historia donde el verdadero terror no está en la traición, sino en las olas silenciosas que invaden la mente sin que nos demos cuenta.